Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás. Hacía mucho que no nos escuchábamos. Mi nombre es Alex Barredo. Aquí en este podcast siempre me podéis llamar Don Alejandro. Y conmigo, como siempre, el experto, la personalista del podcast, Don Ramón. ¿Qué tal estás, Ramón Medrano? Muy bien, Don Alejandro, muy bien. Muy bien. Unas cuantas semanas sin grabar, ¿eh? Sí, pero justo queríamos hablar de Blue Sky y de todos estos cambios y crecimiento, luego un poco de pausa, diferentes perspectivas que hemos visto en digamos, la capa más alta de la descentralización de Internet, esto que también nos gusta mucho, pero va a ser un episodio, pues como el nombre del podcast, un poco de copa y puro, porque tenemos que hablar de la Liga de Fútbol, opiniones de sillón, de cuñado, que estamos leyendo mucho, y de todos estos bloqueos aparentemente aleatorios, raros, etcétera, que están ocurriendo a instancias de la Liga de Fútbol española, que le está diciendo a medio internet, todo esto me lo apagan y caiga quien caiga, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido mucha polémica, ha estado en los medios generalistas, todas estas cosas, ¿no? Porque, hombre, vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esto? La Liga de Fútbol Profesional, como cualquier organización, tiene una serie de derechos intelectuales sobre el fútbol, en este caso, de los clubes que participan en la Liga. sí. Esto no es diferente a los derechos de propiedad intelectual que tiene, yo sé, Netflix sobre las series que hace y demás. Entonces, el negocio que tiene la Liga en este respecto es ellos revenden los derechos de visualización de los partidos de fútbol a operadores. Movistar es uno que compra los derechos, DAZN es otro que compra derechos, entonces luego lo que hacen ellos lo revenden con el modelo de negocio que sea. En el caso de Movistar, por ejemplo, o DAZN, tú tienes que pagar una suscripción y hay diferentes modelos y tal, ¿no? Claro, para valorizar estos derechos de televisión, tienes que la piratería, digamos, que los minusvalora, porque la capacidad que tienen los operadores luego para vender las licencias o las suscripciones y demás, pues es menor. Entonces, bueno, hay todo un proceso legal ahí que no vamos a entrar porque todavía está en marcha y demás, y ahí hay que tener expertise legal, no expertise técnico para analizarlo. Entonces, tiene la segunda derivada que tiene, aparte del proceso legal, es el proceso tecnológico. Sí, entonces, hubo una sentencia. Y una cosa quería decir a nivel de detalles técnicos, y es por lo que lo metemos en este podcast, es porque entra todo dentro de esta gran estructura, metaestructura, como queramos decirlo, descentralizada, de servidores confiando en otros servidores que hemos comentado y que tanto nos ha gustado en este podcast, y es el motivo principal. Pero quería comentar otra cosa. Los grandes debates de principios de siglo, la privacidad, los derechos, la piratería, la copia privada, todos esos siguen aplicándose, pero con una gran distinción, y es que cuando pirateábamos películas o los discos de David Bisbal en 2002 y cosas así, todo Ramoncín y la Sky y esas cosas que si sois más jóvenes a lo mejor no las recordáis, etcétera, parece que ha quedado un poco en el pasado. Tiene que ver con esta discusión, pero con una gran diferencia. Aquí estamos hablando de emisiones en directo. Es decir, Internet no solo es que haya cambiado mucho a nivel de capacidad, sino de que aquí no sirve llegar 2 horas tarde al bloqueo, porque ya han visto el partido. Es decir, si bloqueas algo, un dominio de distribución de torrents de la película de Matrix, 2 horas después de que se te comunique, bueno, es posible que alguien se la haya descargado, ¿no? Pero aquí importa muchísimo la mesura y la fluidez y la rapidez con la que se implementen todas las medidas técnicas que va a explicar Ramón. Claro, efectivamente es algo diferente a lo que se hacía al principio de los 2000 con el Napster y todas estas historias, ¿no? Porque en ese sentido tú lo que hacías era cortar la sangría, ¿no? Quitabas de la distribución pues alguno de los contenidos y ya estaba. Era también complicado porque, claro, igual que había demanda, pues con que hubiera alguna copia que estaba distribuida, pues se podía distribuir en otra red y demás. Entonces siempre es una carrera, ¿no? Entre el gato y el ratón. Eso... El tema que apareció al principio de los 2000
sabemos que ahora ya no hay casi piratería de música, porque aparece un modelo de negocio que los usuarios aceptaron. O sea, Spotify, por ejemplo, aparece y ofrece unos modelos de suscripción a un precio que, bueno, pues la gente prefiere pagar a tener que montar todo el tinglado de la piratería, ¿no? Sí, todo el tema de la publicidad puesta, etcétera. Bueno, de hecho, Spotify en su época y YouTube, que fueron un poco a la par, la gran novedad fue eso. Tienes más o menos casi toda la música gratis, de vez en cuando algunos ficheros o sea, algunas emisiones de publicidad para aquellos que no quieran pagar o no puedan pagar porque en su país no está disponible, pero recordemos que Spotify empezó haciendo esto siendo P2P. Es decir, la distribución de ficheros de música era entre ordenadores, pero bueno. Bien, pero quiero decir que aquello, por ejemplo, se terminó y ahora no vemos tanta piratería. En el caso de la Liga, es verdad que es una emisión en directo, entonces lo que han aparecido en el aspecto técnico es que han aparecido una serie de plataformas, lo que hacen es tienen una suscripción o pinchan en uno de los canales web de las plataformas y demás, y lo que hacen es redistribuyen la imagen de los partidos en directo, ¿no? Aquí hay que hacer todavía un backtrack más largo, ¿no? Habría que irse hasta los 90. Cuando aparece la web, entre el 93, 94, 95, la web originaria era una web en el que puramente descentralizada. Tú te conectabas a un servidor desde tu cliente y ya estaba, era el servidor final, ¿no? Tú te conectabas al Wikipedia original en el año 2002 o 2003 y no había una gran intermediación. ¿Qué pasa? Conforme aparecen servicios mucho más grandes, mucho más complejos, conforme la web crece mucho en tamaño, aparecen problemas de escala y de latencia. Y tú eres un usuario en Europa, por ejemplo, te quieres conectar a un servidor de Estados Unidos para ver alguna historia, pues si tienes una latencia transoceánica, pues que tienes 135, 140, 150 milisegundos, entonces la experiencia no es buena, especialmente para servicios en tiempo real como es, por ejemplo, los servicios de vídeo. Claro. ¿No? Entonces aparecen empresas. Cloudflare, que es, digamos, la que está involucrada en este asunto, es una de ellas, que son los CDN. No solo Cloudflare es un CDN, Cloudflare tiene muchos más servicios, pero hay muchos más CDNs. Akamai es uno que lleva muchos más años. Sí, yo creo que Google tiene un CDN y demás, ¿no? Entonces, un CDN al final es un intermediario. Es una red que está desplegada en muchos puntos de acceso. Cloudflare tiene un mapa en su página web con todos los puntos de presencia que tiene y está básicamente en todos los sitios. Por ejemplo, en España tiene 2, en Suiza tiene otros 2, en Francia tiene otros tantos. Entonces lo que hace es, básicamente es un caché. Tú cuando tienes un servidor o un cliente que quiere hacer un contenido en un servidor que está cacheado en Cloudflare, lo que va a hacer es replicar a todos los puntos de presencia que sean necesarios todos esos contenidos y tú accedes de forma rápida. ¿Cuál es la cuestión? Tú tienes que acceder, cuando accedes a un dominio, yo qué sé, por ejemplo, telefónica.es está en Cloudflare, ¿no? Entonces, si tú quieres acceder a un dominio para ver la página de Telefónica o lo que sea, no vas a acceder al servidor de Telefónica, sino que vas a acceder a Cloudflare. Y Cloudflare va o bien servirte desde el caché, que será lo más típico para páginas que son populares, y entonces tienes una experiencia rápida, o bien tendrá que ir al servidor original, esté donde esté, obtener el recurso y servírtelo, y luego lo mantendrá al caché. Son sistemas más complejos, pero básicamente esa es la esencia, ¿no? Cloudflare también ofrece otros servicios, un CDN en general, como protección contra ataques de DDoS, acción contra diferentes problemas de seguridad. Servicios son muy populares. Casi cualquier sitio web que sea medio serio va a estar distribuido contra un CDN, al fin de cuentas. Sí, y yo creo que la gran irrupción de, al final, por ejemplo, para mí, que soy un poco ya viejito en este sentido, CDN o Akamai es sinónimo de CDN. Y hablamos de cosas serias, es decir, infraestructura seria. Pero llega Cloudflare hace una década aproximadamente, cuando empezó a coger popularidad, de una década hacia acá, con un plan gratuito que tampoco necesitabas muchos problemas ni muchas dificultades para implementarlo y que te solucionaba bastantes problemas a nivel de distribución, a nivel de protección contra los ataques de denegación distribuida, como comentaba Ramón, que es que básicamente está en casi cualquier web que visites. Es decir, los tentáculos de Cloudflare son largos, macho, gracias a estos planes gratuitos. Pero Cloudflare, como dices, lleva una década y estas páginas o estos servicios que tienen para utilizar para la piratería, en este caso del fútbol, llevan también muchos años, pero es ahora cuando se ha bloqueado el tema de Cloudflare. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Eso es. Normalmente cuando tú te conectas a un servidor vas a utilizar HTTPS. Hoy en día en la web moderna vas a utilizar una conexión encriptada.
HTTPS es un protocolo que encripta el tráfico en tránsito, pero tiene una pega. Este es un protocolo que inventó la gente de Netscape en el año 91, 92, 93, es cuando se empieza a desplegar, se llamaba SSL, y era una cosa, para la época estaba bien, pero ya no escalaba. Entonces ha habido nuevas versiones, pasó a ser TLS, TLS 1.2 y TLS 1.3. Todas las versiones de TLS tenían una pega, y es que tienen un parámetro que se llama el Server Name Indication, que lo que hace es ayudar a los CDN, básicamente. Cuando tú te conectas a un servidor, va a poder tener muchos sitios hosteados en ese servidor. En el caso de un CDN, como puede ser Cloudflare, Google, como Akamai, por ejemplo, puedes tener decenas de miles, ¿vale? O cientos de miles, millones incluso. Le tienes que decir, oye, yo quiero conectarme a este servidor y este es el nombre del servicio que yo quiero acceder. Esta negociación se produce cuando se está negociando las claves para la sesión, y el Server Name Indication se transmite en claro. Es decir, tú conectas a Cloudflare, empiezas a negociar cuáles son las claves que vas a tener para tu sesión TLS, ahí se intercambia el Server Name Indication en claro, y una vez tienes las claves ya la sesión puede continuar encriptada. Y ahí ya, por ejemplo, los ISP ya no tienen nada que ver. Hasta ahora se estaba bloqueando este acceso por medio del dominio, es decir, los operadores podían ver el Server Name Indication que tú estabas intentando acceder, fuera a Cloudflare o a lo que sea, y entonces ese flujo lo cortaban, ¿no? Entonces decían, yo qué sé, mi página pirata.com o la liga pirata.com, entonces al poder ver el Server Name Indication, ellos decían, mira, este flujo queda cerrado. Entonces lo podían bloquear así sin tener que tirar abajo el CDN entero. ¿Qué pasa? Desde hace 2 años hay un protocolo que se llama el Encrypted Client Hello, SH. Anteriormente se llamaba el ESNI, el Encrypted Server Name Indication. Es un protocolo que desarrolló Cloudflare, pero es un protocolo que es un estándar para la Internet ahora, ¿no? Totalmente. Entonces, al principio solo encriptaba el SNI, ahora encripta todos los parámetros de conexión TLS. Entonces, puedes tener una conexión TLS contra un servicio que está completamente encriptada. ¿Cuál es el problema? Ahora, un operador, si le cae una resolución judicial, que podemos valorar si nos gusta o no, pero si es una resolución judicial, en principio le dice tienes que bloquear este dominio, no tiene una capacidad técnica para bloquear este dominio si se usa ECH. Cloudflare ha empezado a desplegar ECH el año pasado. Muchos CDN están empezando a desplegar ECH en el mundo. O sea que este protocolo va a ser común de aquí a año y medio, como fue el despliegue de TLS 1.3 anteriormente. Totalmente. Yo me estoy haciendo un montón de preguntas que seguramente muchos oyentes las vayan a ir acumulando según nos vayan escuchando. Algunos de estos elementos ya los hemos comentado en episodios previos, con lo cual si queréis ir a esos episodios de 2 o 3 episodios anteriores donde explicamos toda esta infraestructura y todas estas siglas y tal. Pero lo del SNI y el ESNI y el ECH y todo esto, como dice Ramón, va a ser un punto de discusión fuerte a lo largo de los próximos años. Cada vez que hay un cambio en TLS siempre hay guerra. Cuando se salió TLS 1.3 cambiaba ciertos formatos en el wire formatting que tiene y demás, y entonces había muchas, lo que llaman los middle boxes, que no podían procesar y hacer deep análisis del TLS, no podían descriptarlo en el medio. Y hubo desde casos como decir, mira, es que yo no quiero que veas mi tráfico, ¿no? Hasta casos que a lo mejor sí tienen un debate. Por ejemplo, hubo industrias que están muy reguladas, como puede ser la industria bancaria. En la industria bancaria, los empleados, por ejemplo, o las empresas, tienen que poder ver este tráfico, ¿no? Entonces, no es algo que sea decir, es que no se puede, tiene que estar encriptado de esta forma, bla, bla, bla. Hay algún tipo de caso que puede ser legítimo. Entonces sí que hubo un debate profundo, se añadieron algunas herramientas y demás para poder seguir. En el caso del ESNI, por ejemplo, el debate, claro, es un debate alrededor de la privacidad. El operador o cualquier red intermedia no tiene por qué saber a los sitios a los que tú te estás conectando. Es lo mismo con las consultas DNS. Si utilizas DNS over VPS o over TLS, también puedes cifrar eso. Entonces tú puedes estar en una situación hoy en día en la que puedes conectarte a un CDN como Cloudflare, en la que el operador no sabe absolutamente nada a lo que tú estás accediendo, excepto que estás accediendo a una IP que es conocida, que es de Cloudflare y demás, pero claro, siendo un CDN tan grande, cualquier cosa puede estar. Si tú haces una resolución DNS contra un servidor DNS que esté cifrado, que tenga DNSSEC, es decir, no te van a poder hacer un mangling de las direcciones para ponerse en el medio y demás, y luego utilizas una conexión TLS con ECH, lo único que van a ver los intermediarios es simplemente tráfico que está cifrado contra un frontend de un CDN. Exacto, son estos dos grandes cambios los que, digamos, han separado los últimos
lo que ocurría en Internet en general para el uso común, no la gente que utilice Tor ni cosas así, de entonces hasta aquí. Las DNS sobre HTTPS, es decir, un operador o alguien que esté en medio de tu conexión, interceptándola o lo que sea, pinchándola, ¿no? Como los espías y tal, sabe que estás llegando a una IP, pero no sabe qué dominio pides en esa petición, ni a nivel de DNS, ni ahora con esto del SNI a nivel de pues las comunicaciones y las cosas que estés haciendo ya una vez que se establece la comunicación con esa máquina. Claro, esto tiene muchas derivadas porque, o sea, yo personalmente recomiendo que todo el mundo que tenga un servidor web utilice CH y la privacidad hay que mantenerla, hay que utilizar DNS encriptado, hay que utilizar DNSSEC, hay que establecer los dominios. Si tenéis un dominio, habilitar el DNSSEC para que se pueda validar y verificar y las cosas estén encriptadas como tiene que ser. Sí, es verdad que ahora se juntan tres cosas. Se junta, por un lado, lo que estamos comentando, por otro lado, la necesidad de, si quieres reaccionar ante una acción de piratería contra el fútbol, tiene que ser casi en tiempo real, porque es cuando los partidos están ocurriendo. Luego ya el ver el partido, la gracia de ver el partido es ver el partido en directo. Verlo 3 días después, pues ya no tiene gracia. Y luego se junta también la cuestión de ¿es esto útil o no? En el sentido de ¿quién gana? Digamos, el bien general de tener un sistema de Internet funcional o el bien comercial que tiene en este caso la Liga, pero podría ser otra. O sea, sí. En este caso es la Liga porque es quien lo ha pedido, pero podría ser Antena 3 con los programas de televisión, pero puede ser el mismo caso. No quieren que la gente piratee la señal del hormiguero, ¿no? Cuando se emite para que lo vean a través de su televisor. Sí, hemos cambiado un poco a Ramoncín por Tebas, pero en este sentido tenemos un poco una serie de arquetipos también. Luego, comentábamos, por ejemplo, lo que ha hecho Cloudflare. Cloudflare tiene muchos recursos técnicos también. Ellos, creo que he leído en las noticias que también están haciendo una respuesta legal y demás. Pero en el aspecto técnico, una cosa que hay que debatir es, ¿son estos bloqueos útiles, al fin de cuentas, para prevenir la piratería? Porque eso es una buena pregunta. Es decir, el coste de los bloqueos es, como hemos visto, cuando lo que han hecho la Liga, en este caso, ha sido instruir a Digi, instruir a Telefónica, instruir a otros operadores para decir, estas IPs, entre estos rangos horarios y demás, tienen que estar bloqueadas. Lo que ha hecho Telefónica, por ejemplo, ha sido tirar el tráfico a esas direcciones IP. Las ha excluido de su router y fuera. En estas peticiones judiciales, en estas resoluciones, como queramos decirlo, ¿están marcadas estos rangos de horas? Es que no, eso es una cosa que desconocía. No sé, vale. Yo las resoluciones judiciales no las he visto, o sea, he visto las resúmenes en las noticias y demás, pero no sé exactamente cómo funcionan. Lo que sí sé es que tanto Digi como Telefónica, por ejemplo, en este caso, lo que han hecho es, como unos media hora, una hora antes de que empiecen los partidos, hay ciertas direcciones IP de Cloudflare en las que ellos ya no enrutan tráfico. Últimamente, otra cosa que han hecho para que sean menos disruptivo ha sido hacer bloqueos más cortos y rotar más las direcciones, ¿no? Entonces, tú ves alguna interrupción, pero claro, GitHub, por ejemplo, está detrás de Cloudflare. Entonces, cada vez que hay un bloqueo, la gente que está en España lo nota porque enseguida no utilizar GitHub. Pero claro, estos bloqueos que han hecho un poco más soft, que van rotando y tal, tú a lo mejor ves que no puedes hacer un push a tu repositorio, pero luego reintentas y que sí que puedes porque ha pasado. Claro, esta misma experiencia es la que están sintiendo los usuarios de la página pirata que se supone va a través de Cloudflare. Exacto. Es decir, es muy curioso porque esto se está haciendo bola. Por eso decir, ¿no me va a Internet porque hay partido? ¿O no me va a Internet por un problema técnico de mi ordenador? Mi tarjeta de red está mal. Pero a ti como usuario, claro, no me va a Internet, pues ¿qué voy a hacer? No, o sea, te quejas en el Twitter tal y ya está, ¿no? Pero la gente que tiene un negocio, por ejemplo, había una página que se llama Japonismo que tuvo muchos prints en el Twitter y tal, que claro, ellos tienen una página web donde venden cosas y souvenirs y tal. Entonces, bueno, a lo mejor, pues vale, no es una infraestructura vital para el Internet, pero bueno, ellos también tienen derecho a realizar su actividad económica, ¿no? Entonces, en este caso, mientras estuviera el bloqueo, ellos no podían tener impresiones en su blog o lo que sea, o vender camisetas, no sé qué es lo que venden, ¿no? Entonces, claro, eso es un perjuicio económico que ellos tienen. Entonces, hay muchas derivadas aquí que están a la vez ocurriendo, ¿no? La última cosa que hizo Cloudflare que yo vi es que estaban empezando a utilizar en las rotaciones de los DNS
TTL es el time to live, es cuando tú pides una resolución a un servidor DNS, te dice, mira, para este dominio, esta es la dirección IP que tienes que utilizar durante los próximos 200, 300, 30 segundos, lo que sea. Entonces, cuando eso expira, la tienes que volver a solicitar, ¿no? Porque para poder rotar direcciones y demás. Estaban utilizando TTLs bajísimos, estaban rotando las direcciones IP muy rápido, ¿no? Para, supongo que fuera para intentar minimizar el impacto. Entonces, si tú tienes un TTL muy bajo, dices, quiero entrar en japonismo, ¿no? Sí. Y te da una dirección IP que está bloqueada, ¿no? Entonces, das a F5, como tiene un TTL muy bajo, entonces vuelves a pedir la resolución DNS, te da otra que a lo mejor no está bloqueada, entonces ya puedes... Claro. Ya podrías entrar. Es muy curioso, porque decías que, o sea, github.com, japonismo.com, uno de nuestros tienen un podcast en Conda, compañero de nosotros. He intentado, le he dicho, oye Luis Rodríguez, uno de los dos integrantes de Japonismo, digo, cuéntanos un poco alguna experiencia personal de la cronología y todo este calvario que estáis sufriendo, pero no he podido hablar con él justo antes de poder grabar el podcast y que nos contara un poco la experiencia desde su perspectiva personal. Porque, y aquí esta es una de las dudas, no sé si tú, Ramón, lo tienes bien ubicado, pensaban que eran uno de estas víctimas, ¿cómo se decía? Daños colaterales de todos estos bloqueos, pero les dijo, creo que el representante de O2 en Twitter, O2, que es una de las empresas de Movistar, no, es que vuestro dominio está en una de estas bloqueos judiciales, con lo cual es un poco complicado lo que esté ocurriendo, ¿no? No sé, yo la última noticia que tenía es que los bloqueos ahora eran por dirección IP, no por dominio, ¿no? Fuera quien fuera, si tú estabas en Cloudflare, estabas fastidiado. Al final aquí la cuestión es que esto va a ser como fue a principios de la década de los 2000, fue una caza del gato y el ratón, porque siempre se encontraban... yo qué sé, decía el emule, luego el emule lo bloqueaban, o lo que sea, te ibas al torrent o al Kazaa o al no sé qué, o sea... Hasta que la gente no cambió el hábito de decir, bueno, pues ahora hay un producto, esto es mi opinión, pero hay un producto que a lo mejor pues tiene un valor y un precio relativo y yo lo puedo pagar, como fue el tema de la música. Creo que en el caso de los derechos audiovisuales de la liga, en este caso, va a ser algo parecido, porque hay muchas formas de cambiar, de hacer a estos bloqueos que sean inútiles. Para empezar, puedes cambiar de CDN, ¿no? Cloudflare puede seguir añadiendo direcciones IPs, puede seguir rotando los DNS rápido, porque Cloudflare también supongo que querrá proteger un poco los otros customers que tiene, ¿no? Exacto. Es muy complicado porque, jolines, yo veo los intereses comerciales de Cloudflare es, oye, pues que no se me asocie con este tipo de mafias, de piratería del fútbol, etcétera, ¿vale? Yo, sinceramente, no tengo ni idea de... O sea, mi sensación, por lo que escucho, es que ver el fútbol hoy en día, ¿no? El fútbol profesional, etcétera, dicen que es caro. Yo, como ni tengo interés en pagarlo ni nada, pues sinceramente nunca me he metido. Pero ahí están estas guerras, vamos a ver hacia dónde siguen. ¿Qué posibles soluciones hay? Porque es que quiero decir, no le veo yo mayor solución si seguimos por estas vías. Yo creo que la solución es ir al origen, es decir, un servicio de estos de piratería al final es un servicio muy amateur, parezca que no. Si tú lo miras, es gente que está conectada a un proveedor, ¿no? Y lo retransmite, ¿no? No es un servicio de alta escala. Quien le da la escala son los CDN. Bloquear el CDN al final lo que hace es lo que estamos viendo, es decir, páginas que no tienen ningún tipo de sospecha de estar haciendo nada ilícito, que tienen un negocio de más, pues están viendo afectadas, ¿no? Para algo que además es fácil de circunvalar, ¿no? Por parte de la gente del piratería. Lo ideal sería trabajar con los CDN, en mi opinión, para que estas páginas no fueran servidas, ¿vale? Si tú dices, oye, mira, esta serie de páginas o esta serie de sistemas que nosotros hemos identificado, la forma más eficaz de esto es que Cloudflare diga, yo esto no lo voy a servir, porque es una cosa que va contra mis términos de servicio o lo que fuere, ¿no? O porque hay una resolución judicial, te guste o no, pues te dice que estas páginas no las puedes servir. El trabajar, en lugar de ir en contra de los CDN, el trabajar con los CDN creo que es la forma más eficaz para todo el mundo. Pero ¿no volveríamos a llegar al mismo caso en el que llegamos
con el tema de los VPNs, sino que es en plan, oye, mire, señor, yo simplemente es que no sé, este señor, este cliente mío me tiene contratado mis servicios como CDN o como VPN en la comparativa, pero yo ni sé ni puedo saber qué es lo que se está transmitiendo, porque va todo cifrado, es decir, no sé si llegamos a este mismo nivel. Hay un momento en el que tú ya no puedes, creo que hay que darse cuenta que hay un momento en el que ya no puedes hacer nada, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el coste es más alto de lo que parece. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para poder responder a este tipo de cosas vamos a prohibir la encriptación end-to-end. Estamos dispuestos a hacer eso porque eso es un precio bastante alto. Imagínate que cualquier protocolo de encriptación end-to-end, como por ahí puedes transmitir, en principio, lo que tú quieras, claro, pues está prohibido, ¿no? Ese sería el caso extremo, ¿no? No creo que lleguemos allí, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido debates, tener un backdoor, tener una forma de descifrarlo y demás, ¿no? Y siempre se ha dicho que, claro, si tú tienes un backdoor, los malos van a tener un backdoor también. Sí, totalmente. Totalmente. Estamos viendo ahora, una ley reciente en Reino Unido a nivel de puertas traseras que se está obligando más a temas de alojamiento tradicional, como es el tema de, por ejemplo, en iCloud. Apple ha hecho algunos cambios, la Asamblea Francesa también está trabajando en una ley similar. Son cosas que ya hemos visto en el pasado y que pues tarde o temprano acaban siendo tiradas pues por las decisiones más mínimas, pero no nos queremos meter mucho dentro de esto de este jaleo. Yo aquí veo una gran diferencia, por ejemplo. Queremos bloquear el abuso infantil, la piratería tradicional, todo ese tipo de contenido que sabemos que queda protegido y amparado en estas tecnologías de privacidad y de seguridad de las que nos beneficiamos todos para el día a día, ¿no? Para la banca, para las compras online, etcétera, pero que también les sirven para esconderse a todas estas mafias. La gran diferencia es que son de un tiempo y una intensidad muy, muy especiales. Es decir, cuando hay una emisión de un premio de Fórmula 1, determinados clientes de repente pasan de tener cero tráfico a muchísimo tráfico. Cuando hay un Real Madrid, Atlético de Madrid o una final de Champions, idem. Quiero decir, no es una cosa... ahí ya tenemos un vector para que Cloudflare y otras empresas de esto apliquen sus recursos humanos para decir, oye, vamos a intentar detectar por dónde van, que es de repente estos clientes que están teniendo un montón de emisión y que ahí ellos pues a lo mejor pueden decir, oye, vamos a cambiar nuestras normas internas o nuestros términos y servicios para nosotros poder interceptar o revisar un poco más a fondo este tipo de emisiones un poco sospechosas. Es decir, la web de japonismo.com, github.com, etcétera, va a tener el mismo tráfico, una estabilidad más o menos de tráfico o unos patrones constantes, muy diferenciados de lo que es el Gran Premio de Abu Dhabi, que sabemos que es el domingo tal, específico, no sé qué, o un partido, una final de Champions. ¿Tú crees que por ahí se puede atajar algo a través de, al final, un sistema de moderación un poco más humana por parte de estas empresas de CDN y emisiones? A ver, al final, la forma de atajar esto es la colaboración entre los propietarios de los derechos, ¿vale? Sí. Los ciudadanos y las empresas que lo transmiten. Parece que es una cosa así como muy etérea, pero te explico el porqué. Lo que acabas de decir, por ejemplo, con los CDN y demás, con el tráfico, con los operadores de Internet que pueden derivar donde están, eso es correcto. O sea, se puede hacer. Puedes coger la ayuda de estos proveedores para ir hasta el origen, decir quién está transmitiendo esto y cortarlo ahí. Los operadores de los derechos de televisión, en este caso, o las autoridades, en el caso, por ejemplo, de la piratería infantil y demás, como puede ser la policía, en este caso son los que tienen que también tener la forma de trabajar con todas estas empresas, ¿no? Es decir, ahora mismo la forma que hay, o la forma que yo percibo que hay, es la confrontación, porque lo que estás diciendo es Cloudflare, tú no puedes operar durante este tiempo, ¿no? Es básicamente lo que estás haciendo. Entonces, yo eso lo cambiaría por la colaboración. Y luego están los usuarios, ¿sabes? Los usuarios. Claro, también hay que entender que la Liga de Fútbol Profesional son sus derechos de propiedad intelectual y tiene derecho a protegerlos porque tienes un modelo de negocio que tiene y tal, que te puede gustar o no. Entonces uno tiene que entender cuál es el impacto que tiene la piratería en estos
en estos negocios, y uno tiene que entender también el impacto que tiene la pornografía infantil, ¿no? Exacto. Entonces, tú, por ejemplo, pues decir, oye, pues igual hay que los usuarios tenemos que denunciar canales de Telegram donde están ocurriendo cosas que no nos gustan, ¿no? Para cada nivel de ética de cada uno, ¿no? Pero, o sea, si uno ve un canal de piratería infantil, de pornografía infantil, lo tiene que denunciar a la policía, no puedes decir, pues nada, ¿no? Exacto. Entonces, si no es entre los tres actores, va a ser muy complicado de hacer. Sí. Está Telegram también mucho en esta decisión. Hemos visto algunos cambios. No sé si en otro episodio podríamos colocarlo, porque Telegram ha pasado un poco, siempre ha tenido el San Benito, tanto la parte positiva como negativa, de ser un poco el salvaje oeste, en el que todo vale, no revisamos ni grupos ni canales, aquí vale todo. Y mi sensación es que en las últimas semanas, pero ciertamente días, estoy leyendo bastantes quejas de gente diciendo que, oye, que se cierran muchos grupos, que se cierran muchos canales, donde antes Telegram se supone que no se metía, por lo mismo que dicen tanto los VPN como los CDN, como todas estas empresas, ¿no? Como Facebook en WhatsApp. Es que lo que ocurre dentro de WhatsApp está cifrado, su señoría, no lo podemos ver, ¿no? Y siempre se escondían, bueno, con la gran salvedad de que se supone que Telegram tiene una copia de todas las claves de acceso de la mayoría de los chats, de los grupos, de los canales, etcétera. No sé si están involucrados, hay algún punto de conexión entre Telegram, Cloudflare y todo esto, porque más allá de lo que comentabas para indicar a los futuros piratas de dónde pueden ver el partido que va a empezar en 5 minutos, ¿no? Que es un poco canales que aparecen y desaparecen en Telegram. Telegram ha cambiado recientemente mucho la política de moderación, eso es verdad. Uh-huh. El fundador, bueno, estuvo detenido en Francia y todo el año pasado. Sí es verdad que hemos visto también un cambio en Telegram, por ejemplo, la gente de la página web bandaancha.eu en España, que bueno, que tiene muchas noticias y tal, tenía un canal de Telegram, por ejemplo, que se cerraron, y no creo que esa página estuviera distribuyendo enlaces de piratería, o sea, no... Sí, yo no sé muy bien, no sé muy bien cuál fue el motivo, pero andaban por ahí diciendo que no sé si era el grupo o el canal, y en el que se comunicaban o se enlazaban a sitios donde a su vez se contaban otros grupos y otros canales, ¿no? Dentro de la discusión de, oye, igual que tú y yo estamos comentando estos grupos, ¿no? Imagínate, pues nosotros decimos, bueno, por ejemplo, si entráis en el grupo de Telegram, me lo invento, fútbol gratis 247, ahí podéis encontrar las emisiones del fútbol. Coño, pues porque yo esté hablando de ese canal no significa que tienes que bloquear este podcast. A ver, es lo que hablábamos en muchos episodios que hemos hablado anteriormente de hay una palabra que hay en inglés, el nuance, es una palabra que define muy bien esto, que es lo difícil que es trazar una línea en este sentido, ¿no? Porque tú puedes, sobre todo hacerlo a escala, porque al hacerlo a escala, cuando tienes miles de millones de usuarios, no puedes examinar todos y cada uno de los mensajes que están haciendo. Tienes clasificadores y demás, y a lo mejor pues alguien compartió un enlace por lo que tú dices a un canal de Telegram y dijeron, uy, ya de esto es piratería, fuera, lo cerraron, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esos sistemas son muy difíciles de ajustar para hacerlo de forma automática. Sí. Entonces, bueno, tendrán unos cuantos meses de adaptación. Totalmente. Me parece muy interesante, de todas formas, yo creo que lo que has dicho tú un poco de esta labor ciudadana. No porque queramos fastidiarle las emisiones del fútbol a nuestros vecinos o a amigos, etcétera, que digan, oye, pues mira, no puedo pagar, es que te lo juro que no sé lo que cuesta ver el fútbol. Es caro, ¿eh? 30 euros, 50 euros, no lo sé, ¿vale? No, pues cuesta más de 30 euros. Vale, 50 euros al mes. No quieres pagarlo, no puedes pagarlo, o lo que sea, etcétera. Y dices, bueno, pues, o la Fórmula 1, y dices, bueno, pues lo veo en TikTok, etcétera. Hay algunas ocasiones en las que yo, por ejemplo, estoy en TikTok un domingo por la mañana y de repente TikTok te recomienda emisiones en directo que están echando la Fórmula 1. Y yo ni sabía que había Fórmula 1, ¿no? Ese día. Pero ya me quedo un rato. Y es literalmente Pepito o Juanito apuntando con el móvil a la tele. Y la gente lo está viendo ahí. Es decir, no es una mafia, no es lo de las IPTVs y todos estos elementos, etcétera, sino que es un poco más difícil de identificar. Y sí es cierto que hay algunos Pepitos y algunos Juanitos, ¿vale? Dentro de este rollo amateur, etcétera, que podemos asumir que se pueden beneficiar, sí o no, de estos pagos de TikTok por emisiones y por cuántos me gustas tengas y cosas así, pero bueno, son cosas amateur, sin mayor peligro y sin mayor dificultad. Pero lo que son las mafias IPTVs, estos de que tienen sus portales, que van cambiando, que tienen sus operativas, de pagas X euros y te damos una lista de IPTVs que van rotando, no sé qué.
Mi consejo desde mi punto de vista moral y ético es que os alejéis de estas cosas. Es decir, yo preferiría no pagar a la liga lo que piden, pero tampoco pagar a esta gentuza, porque es que las mismas mafias que transmiten el fútbol y la Fórmula 1 en directo, ya sabéis que están alojando otro tipo de cosas. Sí, eso sí. Entonces, estáis aquí, jiji, pago 5 euros y me veo la liga por 5 euros, pero es que va para sufragar otras cosas. Sí. Por eso decía antes lo de colaborar con la liga también. O sea, igual la liga, igual que digo la liga, puede ser cualquier otra cosa. Sí, la NBA o la NBA, lo que sea, cosas, sí. Tiene también a lo mejor que ver un poco cómo puede hacer que la gente que está dispuesta a pagar, ¿vale? Pero que igual no quiere pagar 115 euros al mes por una suscripción de fútbol, pueda tener otras opciones más alternativas. Frío. Sí. Por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo cuando yo tenía el Canal Plus hace muchos años, tú pagabas por un partido. Yo soy del Madrid y yo quería ver el partido del Madrid, ¿no? Entonces te pagabas a lo mejor 5 euros para ver el partido del Madrid contra el Barça, ¿vale? Y si no eras muy futbolero, pues ya está. Pero es una forma de atajarlo también. Yo creo que eso no lo pagabas en euros, ¿eh? Yo creo que eran pesetas. Bueno, pues las 2.000 pesetas de tal. No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo, yo lo que estoy viendo es que tiene que ser una suscripción, es un modelo un poco tal. Entonces, si es verdad que ofreciendo más flexibilidad y eso, yo creo que sí que se podría atajar esto. Y lo que tú dices de que estas mafias al final tienen más contenido del que uno piensa, eso sí que es importante cortarlo, porque además, si nosotros colaboramos con estas mafias pagándoles, esto lo único que va a hacer es que el regulador al final termine recortando nuestros propios derechos, o sea, de tener privacidad, de todas estas cosas, ¿no? Y ya hay propuestas a nivel europeo como el chat control y todas estas cosas que van en esta línea. O sea, no es algo etéreo, es decir, hay propuestas regulatorias que van en esta línea, o sea, es algo básicamente tangible, ¿no? Entonces, bueno, creo que los tres actores deberían de acercarse un poco. Sí. También es cierto que las policías y lo que es los equipos de seguridad de los estados deberían de estar, y están haciendo, pero deberían de hacer esta labor que estaba diciendo. Oye, pues si ves alguna página, algún canal, y yo entiendo que hay equipos pues con mayor o menor financiación dedicados a monitorizar esto e ir comunicándolo por vías telemáticas rápidas de acción tal. Es decir, se ha reformado o se está reformando, e incluso se tiene que reformar mucho más allá, con policía judicial y operadores o elementos técnicos, ¿vale? Es decir, esa comunicación que a lo mejor pues no en segundos, pero sí en minutos permita algún tipo de acción. Igual que ha habido regulaciones que han mejorado el tema de bloqueos de pornografía infantil. Te decimos que esto es malicioso y en menos de 24 horas o está tirado. O sea, yo no quiero aquí una decisión judicial, yo no quiero que me lo recurras, yo no quiero que esto esté dentro de 18 meses tirado. Yo quiero que esté en menos de 24 horas, que hemos visto. A ver, las cosas tienen que ser graduadas también. O sea, no es lo mismo un caso de pornografía infantil, por ejemplo, donde el impacto, pues claro, para el menor y demás, pues es muy importante. Exacto. Con, por ejemplo, pues alguien que está pirateando el fútbol. Exacto. Pero yo lo siento por la liga, pero a mí no me parece lo mismo. O sea... Sinceramente es un tema muy complicado. Creo que hay soluciones técnicas, pero sobre todo yo creo que hay soluciones humanas. Es decir, aquí no es por querer simplificar la conclusión del episodio, pero echándole más recursos a nivel judicial, a nivel de policías involucrados en esto, a nivel de los propios propietarios de derechos que también destinen, y yo entiendo que están destinando pues, sus propios equipos de moderadores, etcétera, para captar esto, y de la parte técnica de todas estas distribuciones, porque si no, vamos a entrar en ese bucle. No solo las posibles ramificaciones de cambios legales que dice a Ramón, sino otros temas que hemos visto. Es que soy una empresa extranjera, ¿qué me vas a hacer? ¿Vale? Y entonces entramos en otras derivas y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Y hemos visto como cuando decías tú de Pavel Durov, que aterriza en Francia y le detienen. Pues hombre, tampoco queremos que el señor de Cloudflare o el señor de Akamai o no sé qué, ¿vale? Es decir, son un poco decisiones el presidente bananeras. el CEO de Cloudflare ya ha dicho que ellos, lo ha puesto en Twitter un tweet que hay, ellos están o Cloudflare me parece, no él personalmente, pero que ellos están abiertos o sea, tienen un sistema de colaboración y estas cosas. Entonces, bueno, yo espero que las cosas vayan por ahí porque ya por ir terminando, pero el tener bloqueado GitHub entre las 9 y las 11 de la noche no es una solución, es sostenible.
a muchos programadores, a muchos administradores, oyentes en general y que trabajan dentro del campo de IT, les viene bien como excusa. No, señor jefe, señora jefa, no pude programar, no pude llegar a esta fecha de cierre porque O2 estaba bloqueándome las conexiones y lo siento mucho, no podía hacer es el nada. sábado por la noche, hombre, ¿quién está ahí? Pues claro, encima te hacen hacer horas extra y no te las pagan, no sé qué. Bueno, es que lo siento mucho, tengo GitHub bloqueado, ¿no? En fin, misteriosos mundos los que vivimos, sinceramente, y son cosas que de verdad que yo no me las vi venir. Es decir, esto de que de repente Internet vaya mal porque hay fútbol... Bueno, eso es los CDN, es como sí. una centralización, ¿no? de la web, pero es por buenos motivos en este caso, pues para dar escalabilidad y para dar cierta protección y demás, que solo puedes obtener, digamos, si tienes un servicio central, ¿no? En este caso, o semicentral de muy alta escala. Totalmente. Bueno, te he visto muy activo en Twitter estos días hablando de este tema. Recordemos que tenéis en las notas del episodio, pero si quieres decirlo, tanto tu Twitter como tu Blue Sky, como tu Mastodon, etcétera, donde te pueden seguir los oyentes, Ramón, para que te pregunten y te den la chapa, ¿los puedes comentar? Yo estoy en Twitter, rmediamas, y en el Blue Sky. Sky, lo pondremos en las notas, es medrano.ch. Me podéis dar la turra por ahí. Yo he mirado la parte técnica porque a mí esto de los sistemas distribuidos y tal pues me llama mucho la atención, entonces ver un poco cómo estaban respondiendo, ¿no? Sí. Yo en Twitter apenas estoy comentando mucho. En Blue Sky yo creo que a nivel personal me meto. En Mastodon estoy de vez en cuando @Barredo. En Mastodon.social, pero también tenéis todo en las notas del episodio. Este creo que es el episodio 9 de Don Tomás, de podcast en el que hablamos Ramón y yo de descentralización y tecnologías distribuidas, etcétera, que nos hacen un poco la vida más fácil, aunque en algunas ocasiones, como hemos visto, también un poco más difícil. Esperando que todo esto se resuelva y que al menos hayáis aprendido algo de todo este jaleo, porque francamente yo he salido del episodio sabiendo mucho más de lo que entraba, gracias a ti, Ramón. Espero que los oyentes también. Nos vemos, esperemos que no en mucho, para hablar de Blue Sky, un montón de cambios que hemos visto y crecimiento en diferentes plataformas, diferentes propuestas de ActivityPath que está creciendo muchísimo. También tenemos que ver elementos de software nuevos que están llegando a Mastodon. Ostras, hay un montón de cositas interesantes dentro de la temática del programa, así que si os ha gustado, ya sabéis, estáis escuchando este podcast en la plataforma que lo escuchéis, pues si es una estrellita, le dais estrellita, si es un pulgar, le dais un pulgar, si es un me gusta, le dais un me gusta, pero en general que lo comentéis, que lo compartáis con vuestros colegas, con gente que pueda estar interesado, para que pues nos pueda comentar cosas o lo que ellos quieran y así llegar, pues como siempre, a más gente. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.